Mi gente, vamos a hablar en este video de lo que es Meisho. Aquí tengo unas máquinas que quiero saber cuántas personas tienen estas máquinas exactamente de estos modelos que me parecen los mejores en cuanto a relación calidad-precio que hay. Hay muchísimas máquinas que les he hecho ver en el canal, hay muchas cosas que son calidad-precio, pero Meisho siempre se los he dicho, se los he compartido muchas veces que en calidad-precio es imbatible. Últimamente no ha sacado nada nuevo, no sé por qué, qué ha pasado con Meisho. Puede sacar lo que es el kit de la M50, la M40, la M30 y M20. Puede sacar ese kit por separado, pues todavía no se ha visto. A pesar que yo ya he visto imágenes donde ya tienen todo por separado con base de carga individual, todavía no está a la venta. De todas maneras, vamos a hablar de estas máquinas que tengo aquí, que me parecen que son unas maquinotas por el precio que ofrecen. Sé que mientras va avanzando el tiempo han salido muchas máquinas con RPM bastante elevados. La verdad que cada vez y cuando los RPM se van aumentando muchísimo. Pero les voy a decir algo, el cabello siempre es el mismo, ¿ok? Por cuanto aumenten las máquinas con más RPM, el cabello siempre va a ser el mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que las máquinas que han funcionado hasta 10 años atrás siguen funcionando hoy en día, ¿ok? Tenemos actualizaciones de muchísima calidad, maquinotas que han salido. Babyliss ha traído máquinas espectaculares, Stylecraft. Todas estas marcas, cada una ha puesto un granito para que la industria vaya creciendo bastante, para que nadie se quede sin poder empezar, en el cual yo siempre recomendé la marca Meisho para iniciar. Y esto por decir para iniciar, porque cualquiera puede trabajar con estas máquinas, cualquiera puede trabajar con una M10, cualquiera puede trabajar con una Cullinan R77F, cualquiera puede trabajar con una Meisho M5, Meisho M6, que fue la que también vino a hacer conocer la marca bastante. También fue un trimmer que es bastante parecido a lo que fue un Skeleton de Babyliss, pues en realidad era un formato totalmente diferente, ya que solo se parecían en lo que es la ergonomía, la forma. Este es el M10 y este es el M11. En realidad también es un combo para empezar que vale muchísimo la pena hoy en día. También yo el único punto bajo que le encontré a este Meisho fue simplemente la ergonomía, ¿no? El agarre. No es que no se pueda trabajar, pero respecto a otras máquinas en ergonomía, digamos que siempre perdía. El M11 también me encantó muchísimo y fue lo mismo, la ergonomía no fue de lo mejor que digamos. De todas maneras, la máquina que me encantó mucho fue para quitar peso. Excelente cuchilla, excelente. Son máquinas silenciosas con materiales muy buenos. Eso es lo que siempre resalto yo de lo que es Meisho, los materiales de construcción. Cómo son construidas estas máquinas. Deben ver el interior ustedes de cualquier máquina Meisho para que puedan confirmar lo que yo siempre digo. Pero la M8F y la M9 son máquinas que van a otro nivel, ¿no? En cuanto respecta a lo que es la calidad-precio. La M9, por ejemplo, tiene 10 watts de potencia y la M8 tiene 13 watts de potencia. En el caso que ya salieron como hace más de un año, ninguna máquina tenía tanta potencia, digamos, en el mercado, ¿no? Y en cuanto a RPM, pues no era tan alto, pero con los watts de potencia era suficiente. Al tener unas cuchillas buenas y la potencia suficiente no es un problema. Aquí ya no hablamos de RPM. En realidad yo con esta máquina trabajé demasiado de bien. La verdad que me encantó muchísimo. Y aquí también lo mismo, digamos que la ergonomía no fue de lo mejor. Sin embargo, era muchísimo más agarrable, o sea, que se puede agarrar mejor que lo que fue la M10, porque vean cuánto es delgada esta máquina. Es muy delgada y pues tiene la forma aquí para apoyar los dedos. Ya te da la forma para que puedas trabajar bien. Es muy delgada. Lo único que era un poquito más largo de la cuenta, vean. ¿Okay? Eso era el único punto bajo, nada más que es un poquito más largo, que en realidad es el mismo tamaño que de una BGR001 y de una Babyliss. La gente ha trabajado con esa Babyliss. Bastante gente que en realidad es mucho más gruesa que esta y del mismo tamaño, pues, y no ha tenido quejas de ergonomía. Esta máquina promete 7000 RPM, ¿ok? Con un motor bastante silencioso. Y yo ya la tengo ya de mucho tiempo y sin embargo, a pesar que no la he usado ya de un buen tiempo que no la uso, vean, el sonido sigue exactamente igual desde que la usé, o sea, tantos cortes que hice con esta máquina. La dejé un tiempo ahí alzada de exposición nada más, pues porque tengo que probar muchas cosas, pero el sonido no ha cambiado absolutamente nada. Suena como desde el día en que llegó. Sonido muy suave para la gente que no le gusta una máquina ruidosa. Aquí hay una máquina excelente. También tengo algo que decir, que los materiales de construcción de esta máquina son de metal
y plástico, pero un metal que no pesa para nada, mi gente. Esta máquina casi no pesa. También una palanquita excelente que me show en lo que es los clics de la palanca, siempre número 1. La base de carga también es espectacular. La base de carga ustedes ya la han visto. Quien no ha visto el revisado y comparaciones de esta máquina con otra, puede ir a verlo en el canal, que tengo muchos videos de la M8F. La M9 por su parte es una máquina que trae cuchillas buenas, trae un motor bueno. No tienen tanto RPM esta máquina, pero es que es suficiente. También silenciosa. No pierden fuerza mientras se están descargando. Esto para que lo sepan, ¿no? Porque estas máquinas no son de motores sin escobilla. Sin embargo, esa tecnología ya Meisho la tiene de muchísimo tiempo, desde la M10, de que no pierda fuerza mientras se está descargando la máquina. Exactamente materiales iguales aquí, plástico y metal, pero muy bueno, la verdad. Cuchillas buenas, cabezal lamentablemente no es compatible con otras cuchillas de renombre como lo que es Babyliss, Stylecraft, pero pues digamos que es la misma cuchilla JRL. Mucha gente trabaja con esa cuchilla y para mí es buenísima. Siempre no tuve ningún problema. Hay que saberla usar, porque lo único que puede causar es que vaya a encajar en los poros, pero esto también ya depende del cabello, depende del ambiente, de la temperatura que hay y cómo la usen ustedes, ¿no? Sin embargo, yo una vez que agarré cómo hacer, pues no tuve ningún problema por eso. Hay que saberla usar. Esta máquina la usan bastante acá en Europa, no estas máquinas exactamente, lo que es JRL. Hay otras máquinas también, otros proyectos que tienen, otras marcas que tienen el mismo proyecto y la usan muchísimo acá en Europa. También existe la M6 y la M5, pero yo recomiendo más esta porque son un poquito con más potencia, tienen base de carga, los materiales pues son un poquito mejores, la palanca funciona bien y digamos que son más bonitas estas. Yo les voy a dejar el link en la descripción de toda la línea Meisho, de lo que se encuentra en AliExpress. También les voy a dejar el link de las 4 máquinas de la M50, M40, M30 y M20, que también se encuentran en AliExpress, pero el precio se ha elevado un poquito más. Una vez se colocó hasta 250 y yo no sé cuáles fueron las personas que aprovecharon en ese momento, pero sí hubieron personas que las compraron. Otros no quisieron aprovechar porque la veían muy cara. Eso era un regalo. Algo bueno que tienen estas máquinas es que el recambio, el repuesto de la cuchilla no es caro. En el caso del cabezal entero, mi gente, te hablo del cabezal entero de lo que es la M9, está costando creo 15 euros. 15 euros está costando, y esto te viene con el destornillador para regular la cuchilla. En el caso de la Meisho M8F, le puedes colocar las cuchillas de la M50, esa cuchilla que tiene los dientes un poquito más largos, los de acá afuera, y están costando alrededor de 17 euros. La cuchilla de aquí, de esta misma, la que ven aquí, esta está costando alrededor de creo que 14 euros, algo así. La verdad que me parece buen precio. Aquí puedes hacer el cambio del repuesto cuando quieras, porque digamos que no te va a llevar mucho dinero. Estas son máquinas que tienen batería buenísima. Acá son 4 horas, acá son como 3 horas creo que dura el trimmer, y es bastante. Y eso fue ya desde que salieron, tenían esa duración de batería bastante buena. Las bases de carga se acoplan a lo que es el diseño de la máquina, del cuerpo de la máquina. Vean que las bases de carga también son muy bonitas, son llamativas, la verdad. Son colores que a mí me gustan porque no son muy luminosos, o sea, no llama mucho la atención. Es bastante bonito este color de aquí. Y las máquinas colocadas aquí pues se ve de esta manera. Espectaculares, la verdad. Lindas máquinas. Siempre quise que les hagan base de carga estas de aquí porque me parecían máquinas muy bonitas con diseño espectacular, pero nunca les hicieron base de carga, lamentablemente. Por cierto, aquí le puedes colocar el cabezal de lo que es la M9, de la cuchilla que les enseñé, ya que le puedes colocar ya la cuchilla Meisho de preferencia, ¿no? Cualquier cuchilla va a estar siendo compatible también con la M10. Ese es un punto bueno. Vean la palanquita, escuchen la palanquita de Meisho M10, muy suave. No suave como las otras, pero es que ya desde que salió esta era increíble, porque ninguna marca estaba haciendo palanquitas muy buenas como esta. Así que mi gente, ya sabes, video de actualización nada más, porque por ahí me preguntaron si la M10 todavía es recomendable en 2025, y es que sí que es recomendable. Todavía la máquina funciona de maravilla, los precios están buenos en AliExpress. Estas máquinas son las que yo más recomiendo porque son pues muy buenas, son calidad-precio, no se van a arrepentir. Quien compre esta máquina, mi gente, no se va a arrepentir. Todos los comentarios que me llegan sobre Meisho siempre son
buenos y agradeciéndome por recomendarles estas máquinas. Así que este video espero que no sea la excepción para ustedes y que te va a servir, que sea una buena compra para ti. Nos vemos en el próximo video.